que siguen las entrevistas. Ajá, nos acompaña Aniurka Rodríguez de Neurociencia y me gusta el tema de hoy. Todos me gustan, pero ese también me gusta mucho. Porque es reprogramar el miedo en 3 pasos. Bienvenida, Aniurka, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno tenerte por acá. Gracias a todos. Siempre es un placer aquí compartir con ustedes y pues estos temas que son de verdad que de aplicación diaria. De mucha importancia porque ¿cómo se apodera de nosotros el miedo? ¿Y qué normalmente pasa cuando nosotros tenemos miedo? Nos bloqueamos. Nos paralizamos. También, exacto. O sea, quedamos en shock. Fíjense, muchas veces las personas me dicen, y justo estaba en una conferencia el sábado y me decían, sí, pero es que a mí el miedo me empujó a hacer otras cosas y a convertirme. Pero muchas veces el miedo no les pasa que los paraliza. Es normal, es una reacción normal que el miedo nos detenga. Pero fíjense que es interesante y cuando hablamos de este tema, de cómo reprogramamos nuestros miedos de forma práctica y en 3 pasos. Me decían, Ani, ¿en serio en 3 pasos? Pues, evidentemente hay un proceso lógico y un proceso de pensamiento interno que es el que nos hace a nosotros concebir algo como miedo o no. Independientemente de la máscara que tenga el miedo para nosotros, el miedo se va a representar, hay personas que tienen miedo a la lluvia, hay personas que tienen miedo a quedarse solos, hay personas que tienen miedo a que ocurra algún accidente, miedo a la oscuridad, miedo a las arañas, desde el miedo más inverosímil o más pequeño hasta un miedo existencial. En el cerebro, el resultado biológico es exactamente el mismo. ¿Okay? El comportamiento biológico de nuestro cerebro, la reacción es exactamente igual, sea cual sea la cara que tienen los miedos. Entonces vamos a hablar un poquito aquí de los miedos. ¿Cuál sería un miedo típico, Marcela, que tú consideras que hayas tenido en algún momento? A cosas, fobias. Cualquier miedo. A la serpiente, le tengo un miedo a la culebra que no te puedo explicar. ¿No la puedes agarrar? No. Es una cosa, ya digo, no tiene ni explicación. Les tengo un pánico. ¿Y qué sientes? ¿Que la serpiente te va a hacer daño? Y si es venenosa, hasta ahí llegué, me morí, o sea, ya. Pero si es de las otras, le tengo miedo a los colmillos, porque, no sé, siento que muerden duro y les tengo como asco, no sé. Ay, qué miedo. Ok, súper. A lo mejor Marcela tiene algún recuerdo en su memoria de alguna mordida. Demasiado Nat Geo. Aunque ella no haya tenido ningún contacto con culebras. ¿Y tú, Amael? Bueno, yo creo que a mí me da miedo. El café mal hecho. No, ese no me da miedo, ese me da terror. Pánico. Exacto, estás en lo correcto. No, aparte de eso, eso tiene control, que lo haga yo. Pero, no, yo creo que algo que me da mucho temor y todo esto en el mundo de servicio al cliente es quedar mal. Okay. Eso me estresa, me pone como de, wow, ¿qué hago para no quedar mal? Y a veces eso es demasiada presión. Ok, es decir, no cubrir las expectativas. No llenarlas, exacto. Ok, no cubrir las expectativas. Qué interesante este miedo, porque es súper interesante cuando tú el miedo no lo tienes a algo tuyo, sino con un tercero. Ya vamos a ver cómo podemos trabajar con ese miedo para que sea más disfrute ese servicio al cliente y no importa lo que pase, así se le caiga el café encima al señor. ¿Cómo lo puedo disfrutar? Sara, ¿y tú un miedo que tú puedas compartirnos? Acá arriba. Bueno, no, a mí no me gusta. Va a sonar y yo estoy segura que todos los televidentes lo prueben. A mí no me gustan las cucarachas. No. Ok, ¿te dan miedo o te dan asco? Es que no sé si es como un asco que no me puedo acercar ni siquiera a matarla, no puedo. Okay. Gracias por decirme, yo Sara. chao, me voy, no, ella y yo, las voladoras. Ay, no, mi amor, yo la dejo encerrada y me voy, chao. ¿Serio? No, pero más allá de eso, ¿sabes qué? Como la claustrofobia, o sea, eso sí o sea, yo siento que yo me quedo encerrada en un lugar así muy angosto y hasta ahí llegué. ¿Cómo haces cuando No manejas? aguanto, dizque una hora como la gente que se quedaron en el ascensor encerrados 2 horas. Yo en media hora ya estoy mala. ¿Y cómo ya. haces en los tranques? ¿Estás encerrada en Es un carro? verdad, es verdad. No, porque No, puede es abrir la puerta y distinto. sale. Bueno. Claro, vas con los vidrios Tiene abajo, control, o sea, es tiene control. diferente. Pero Eso me... Fíjate que acabas de aclarar algo y tú misma te respondiste. En el caso de las cucarachas, ella no le tiene miedo a las cucarachas. No es Como una un asco. reacción de parálisis ante la cucaracha. Porque ella dice, se va, la deja ahí y se Chao. moviliza. O sea, yo no voy a matarla. Sí. Lo que te da es asco, pero sí te paraliza y sí te puede dar miedo el tema de quedarte encerrada en los ascensores. Exacto.
¿Ok? Entonces fíjate que ese miedo de cada uno de los tres, en su cerebro, la reacción va a ser exactamente la misma, ¿no? La mía es correr. Va a ser, huir, la huida, perfecto. Nosotros ante el miedo, nosotros huimos O peleamos. o nos quedamos paralizados, aterrorizados o enfrentamos la situación. Entonces, pero hay una práctica muy interesante con 3 pasos que nosotros podemos hacer, ¿no? Para poder reprogramar un miedo que nosotros tengamos. Y yo siempre les digo a las personas, mira, identifica algo que tú hayas querido hacer y no hayas podido lograr. Muchas veces es por el miedo, ¿ok? Por el miedo al logro o por el miedo a la situación después de haberlo logrado, más que cualquier otra cosa, el miedo a fracasar, el miedo, muchísimas cosas. Pero fíjense que lo primero para reprogramar un miedo es que tú identifiques tu miedo, ¿ok? Que tú identifiques a qué le tienes miedo. En el caso de lo que acabamos de hacer es identificar al menos 3 miedos. En el caso de Sara, ya descartado, ella no le tiene miedo a las cucarachas, lo que le tiene es asco. Pero sí le tiene miedo a quedarse encerrada, al encierro. Es un miedo clásico, la claustrofobia. El segundo paso para que nosotros podamos reprogramar el miedo es pensar o identificar qué es lo peor que puede pasar en esa situación. Si Marcela le traemos en este momento una serpiente y se la colocamos en el cuello, si viene un cliente y le dice a Mael, este café es terrible y él no cubre las expectativas y ha sido el peor café que me he tomado, wow, o está frío, lo que sea. Y en el caso de Sarita, que de repente se quede encerrada, fíjense, ¿qué es lo peor que pueda pasar en esa situación? La serpiente cuando más así, lo peor es que me aprieta el cuello y me mata. O sea, lo peor que puede pasar. Ok, y la muerte no tiene arreglo. Exacto. Entonces, ¿para qué te vas a preocupar y para qué le vas a tener miedo? No es así tan fácil, tan sencillo. Pero fíjense, lo peor que puede pasar en cualquier situación a la que nosotros le hemos considerado una ponderación, un valor más allá, que muchas veces es exagerado, porque nuestra percepción del miedo a las cosas es por un valor que nosotros le hemos dado, una importancia que le hemos dado a algo. Pero cuando empezamos a identificar qué es lo peor que puede pasar, en el caso, por ejemplo, de la culebra, mira, si ella se empieza a sentir incómoda, simplemente puede hablar y llamar a alguien para que le quite la culebra. Ella es más grande que la culebra y pudiera moverse. Pero la boa o la constrictor tiene una fuerza impresionante. Sí. Mata mamíferos grandes, no me va a agarrar a mí que peso 110 libras, o sea. Ok, ¿Cuánto? 110 en este momento, estoy bajo peso, gracias. ok, pero fíjense, Tengo que subir de peso. cuando nosotros hacemos el ejercicio mental, ella le está colocando y añadiendo argumentos positivos a su miedo. Ella está alimentando su miedo al decir y ponerse en Y desventaja. eso lo vi en una película Tiene que decir, "Ay, qué seguro. bonita la Sí, y serpiente". seguro que era exagerado Ajá, lo vi en una también. claro que lo viste en la Entonces, fíjense película, ¿verdad? cómo Yo sabía que nosotros era eso. alimentamos nuestras propias películas en nuestra mente y nosotros podemos identificar qué es lo peor que puede pasar de esa situación y luego arrancar con el tercer paso para reprogramar el miedo. Y uno es, ¿cuáles son las acciones que hace una persona que no tiene miedo a esos miedos que nosotros ya identificamos? ¿Y cuáles son las acciones que nosotros podemos realizar cuando pasa lo peor? O sea, de esa situación que Llegó la nosotros tenemos culebra. miedo, de quedarte encerrada en el ascensor, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y cuáles son las acciones que yo puedo tomar? O que tome una persona cuando está encerrada. Si yo tengo ¿Ok? un celular, llamo, ¿no? Y así puedo pedir ayuda. Pero si no tengo celular y nadie me escucha y le pega a la puerta, eso debe ser frustrante. Pues siento que se me va acabando el aire, entonces ya me da como una desesperación. Pero tiene que haber un control muy grande, porque donde yo más me desespero, ahí ya peor hacer la cosa. Pero fíjense que es interesante, nosotros podemos darle argumentos positivos a nuestro cerebro o le podemos dar argumentos, argumentos positivos para alimentar el miedo o argumentos positivos para superar el miedo. Sí. Entonces fíjense que si nosotros nos quedamos encerrados en un ascensor identificando la situación, el ascensor es un elemento de uso público. ¿Ok? De uso público y de uso algún momento constante. te van a encontrar. O sea que alguien va a llegar a necesitar el ascensor. ¿Ok? Si alguien va a llegar a necesitar el ascensor, se van a dar cuenta que el ascensor no está operativo y van a buscar la forma de resolverlo. Y me dirán, bueno, Ani, pero en eso puede pasar 1 hora, como pueden pasar 12 horas. ¿Ustedes creen que pase más de un día? No. No, No creo creo. que un Pero ascensor con pase más de es un día. suficiente ya. Yo No, pero con una Ok, hora. entonces ante esa situación, ¿qué podemos hacer? Mantener la calma,
identificar del otro lado del ascensor qué personas van pasando para poder llamarlas, llamar nuestra atención, para comunicarnos, tocar la alarma del ascensor. Si la alarma no funciona, igual estar pendiente. Si tenemos el teléfono, tratar de utilizar el teléfono. Si estamos en el ascensor con otras personas y otras personas también tienen otros recursos, si tienen teléfono o no. Si nos quedamos solos, siempre va a haber una persona que va a notar Ok. que el ascensor... Yo creo que es menos complicado que esté uno solo. No, pero y además ¿No crees? siempre Porque te si estás quejas, acompañado, la reacción puede ser distinta de cada persona. Uno se frustra más y entonces eso se pega. siempre te quejas Es que no tienes tiempo para ti. Ahí puedes hacer ejercicio, meditación. Ay, ¿qué hablas? Sí, totalmente. Si tienes un libro, te pones a leer Claro. el libro, aprovechas tu Eso es tiempo. controlarlo, es verdad. Pero fíjense que- descansas. El miedo, parte de nuestro entrenamiento cerebral es precisamente tomar el control de la situación. Y tomar el control de la situación es alimentar con argumentos positivos cualquier acción que nosotros vayamos a realizar y vayamos a ejecutar para sobrellevar esa situación. Todo es racional. El miedo en muchas ocasiones es completamente irracional. El miedo a las arañas. ¿Qué hace que una persona se pueda meter en un cubo completo lleno de arañas y otra persona no pueda tener ni siquiera una araña cerca porque le va a generar una sensación de miedo incontrolable? No le tiene miedo a la muerte. La manera No. en la que, o sea, Porque dependiendo de es tus peligrosa. creencias, porque hay personas, por ejemplo, que yo conozco que desconocen la cantidad de muertes por serpientes que hay en Panamá y ven una y quizás la intentan agarrar, o un niño que es inocente del daño que puede causar una serpiente. Entonces, fíjense qué maravilloso es que nosotros podemos identificar que le podemos dar argumentos para alimentar el miedo como argumentos para alimentar la acción para superar el miedo. Porque nosotros podemos alimentar de información de lo venenosa que son las serpientes, de la fuerza que tienen las serpientes, pero también de cómo tratar a las serpientes, de cómo identificar a las serpientes venenosas, Cómo de qué vamos a hacer. alimentarlas. Sí, entonces fíjense que interesante es de que de la misma manera que tú decides Gracias. poner un miedo, también decides minimizar el miedo con acciones y con información. Entonces yo creo que el tema del entrenamiento y la disciplina es, número uno, mantener la calma, ¿ok? Para poder identificar las acciones, pero verifica y utiliza estos 3 pasos que realmente, identifica qué es ese miedo que tú tienes. En el segundo paso, por favor, verifica qué es lo peor que puede pasar. Y en el tercer caso, Hazlo. ve introduce en tu cerebro, en tus argumentos positivos, cuáles son las acciones que tú pudieras hacer para llevar esa peor situación que ocurriría ante eso que tú le tienes miedo y que le tienes estrés. Creo que mañana viene un herpetólogo con patas y pies, ¿no? Así que podemos tratar tu fobia mañana con un par de serpientes. Ya. Mañana viene. Sí. Bueno, es una de las ¿De verdad? terapias normales que se hace ante el miedo. La mejor forma de quitar los miedos de tu vida es enfrentando a la situación. Cuando tú te enfrentas a la situación y lo pones familiarizado, cuando tú te pones dentro, no como un tercero, créeme que el miedo completamente Rico, cambia. Julián, Una no, situación serpientes. de choque. Mañana. Qué interesante, Marce. Marce, es tu momento Es tu momento. De verdad. De para verdad. encontrarte con algo, una situación a la que le tienes miedo. ¿Qué harías? ¿Qué es lo peor que pueda pasar Ajá. en el estudio con una Pero- serpiente? Que yo no esté. Señores. No, Eso se puede. yo te diría que aproveches la situación para el tercer paso. Claro. Informarte de cómo puedes Estudia. lidiar con la serpiente. No, ya yo No sé con que- ellos, con la persona que viene. Ajá, como Tú la agarras. No puede lidiar con... Le pegas así. corre, Calma. que el que no corre vuela. Tú la agarras Ay, gracias por estar con nosotros. A ustedes. No, pero aplica muchas cosas de la vida, señores. Reconocer qué está pasando, qué acciones puedo tomar y ver el peor de los escenarios para entender que no siempre es el final del mundo. ¿Ya? ¿Ok? Tomen nota. Gracias por estar con nosotros, Ani, hablando de Serpiente. neurociencia. Ustedes. Vamos a un corte comercial. Tiene Y una pronto serpiente en el los café mal zapatos. hecho. Y pronto regresamos con más aquí en Ají. Ay, qué miedo. No le tiene tanto miedo, mira. Se quedó